de ninguna manera se homenajeó a miembros de ETA. Y yo le agradeceré que lo retire. Un acto que yo creo que con el tiempo seremos capaces de entender en su dimensión más amplia, en su dimensión más honda, pero en cualquier caso y a día de hoy en ninguna manera se homenajeó a miembros de ETA. Y yo pido a la señora Beltrán que retire esas palabras. Más allá de la crítica política, podremos estar de acuerdo o no en si el acto a usted le pareció mejor o peor, pero me gustaría que entendiera la importancia de acusar a un gobierno de cometer un delito tan execrable como es, hay otros muchos, pero como es la exaltación del terrorismo. Un homenaje a un terrorista lo es. Este no es el caso. El gobierno no homenajeó a miembros de ETA, de ninguna manera. Y por lo tanto entendemos, y creo que nos ajustamos precisamente a esa sensibilidad que se nos ha exigido, nos ajustamos a ese acto de reconocimiento y reparación, que lo es de manera simbólica, así reseñado por la ley y así redactado en la ley, lo es de manera simbólica a todas aquellas víctimas que en su momento sean así reconocidas por quien corresponda de violencia de grupos de extrema derecha o de funcionarios públicos, así lo relata la ley. Esto no es algo que se haya inventado o se haya sacado de la manga este gobierno. En cumplimiento, vuelvo a repetir, en esta ocasión de la Ley Foral 16/2015. Un acto, así lo mandata la ley, genérico y simbólico, sin nombres y apellidos, porque, entre otras cosas, ese era el sentido de este acto en la ley, tal y como se redactó y se aprobó en esta Cámara, en el Parlamento de Navarra. El Gobierno, en definitiva, ha querido atender a todas las víctimas de violencia de motivación política. Víctimas del 36, víctimas del terrorismo y víctimas de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos. Lo hemos hecho desde el respeto más absoluto a cada víctima y a cada grupo de víctimas, siempre en el marco de distintos contextos victimológicos, sin mezclas ni diluciones, sin compensaciones ni equiparaciones de ningún tipo, poniendo en evidencia las distintas vulneraciones de derechos humanos que se han producido, con el ánimo de reconocer y reparar a todas las víctimas. Un acto al que acudieron concejales y alcaldes, creo, y he querido contrastarlo en los servicios de protocolo del Gobierno de Navarra, al que acudieron representantes de ayuntamientos en número como no se había conocido, de 70 entidades, de más de 70 entidades locales, así como un número importante de parlamentarios de diferentes formaciones y decenas de representantes de colectivos y asociaciones que han trabajado desde diferentes ámbitos en la defensa de los derechos humanos, de la paz y de la convivencia. Este es el acto al que Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular, señora Beltrán, y como interpelante se negaron a acudir dando la espalda a estas víctimas, que lo son. Era un acto justo, que respondía al deber de memoria que tienen todas las sociedades democráticas, y era un acto necesario para dar respuesta a quienes llevan tantos años de sufrimiento sin haber tenido ni la más mínima respuesta, mucho menos empatía, por parte de las instituciones de Navarra. Las instituciones de todas y de todos. Porque a veces se les olvida, señora Beltrán, cuando hacen el requerimiento de ser representantes de todas y todos los navarros, que hay muchas y muchos navarros que se han visto absolutamente huérfanos del reconocimiento, del abrazo, del cuidado, del calor de sus instituciones en momentos tan dolorosos como el de cualquier otra víctima, en este caso como el de cualquier víctima del terrorismo. Se les olvida, señora Beltrán, y eso es muy duro. Muy duro. El acto de este pasado 18 de febrero fue un acto justo, ético, legal y mayoritariamente respaldado por este Parlamento y por la mayoría social de esta comunidad y con una presencia institucional, como decía antes, pocas veces vista en Navarra. Fue un acto de reivindicación de los valores de la paz, convivencia y solidaridad, un acto de reivindicación de los derechos humanos y un acto de condena de la violencia, que a nadie le quede ninguna duda, de condena de la violencia y que reclamaba la necesidad de mirar al pasado para construir una sociedad más justa. Un acto que ustedes, yo creo que algunos de los presentes por interés partidista, pretenden ensuciar en una actitud totalmente inaceptable. Yo les voy a pedir que dejen de faltar a la verdad y de hacer falsas insinuaciones que no conducen sino a crispar, a hacer daño y a generar un enfrentamiento que es irreal, falso e interesado.
si no quieren trabajar por la convivencia, por el derecho de las víctimas, de todas las víctimas, por la puesta en valor de los derechos humanos, si no quieren estar junto a las víctimas, a todas las víctimas, no lo hagan. Pero dejen que quienes sí queremos trabajar en positivo, lo hagamos. Porque lo que están propiciando ustedes con actitudes partidistas es algo muy duro, muy difícil, y a mí me gustaría que reflexionáramos sin necesidad de elevar el tono del debate partidario. Lo que están propiciando ustedes es el enfrentamiento entre víctimas. Y esto es inaceptable. La contraposición de unas víctimas a otras. Y es inaceptable. La determinación de víctimas de primera o de segunda, dependiendo del momento, del contexto, del signo político. Y hay datos que lo avalan, ¿eh? Y hay datos que lo avalan. Por lo tanto, si ustedes creen ser quién para erigirse en jueces a la hora de determinar quién es víctima y quién no, y a la hora de calificar a víctimas de primera y víctimas de segunda, yo afirmo hoy en esta comisión que eso es totalmente inaceptable. Ustedes hablan de que el reconocimiento y la reparación de unas víctimas ofende y humilla a otras. Ustedes hablan de que el reconocimiento y la reparación de unas víctimas blanquea el relato. Pero son ustedes los que trasladan esa visión de enfrentamiento al pensar que el reconocimiento a unas víctimas tiene consecuencias negativas en otras. A unas víctimas. No estoy hablando de otra cosa. Y eso es absolutamente inaceptable. No supera ningún examen ético porque sencillamente los derechos humanos no se pueden parcelar y no se pueden reivindicar para unas personas y negárselos a otras, y menos aún por razones ideológicas. Algunas personas de su partido, señora Beltrán, o del partido de Unión del Pueblo Navarro, han reconocido que han llegado tarde a la memoria histórica. Yo diría que sí, que es verdad, que han llegado tarde al reconocimiento de la memoria histórica, pero que han llegado también tarde al reconocimiento de otras víctimas. Llegaron tarde al reconocimiento de circunstancias absolutamente inaceptables y en las que teníamos que haber estado todos juntos y desde el primer momento. Es que no han comprendido lo que significa la defensa del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación. Eso sí es blanquear, o quizá ennegrecer, o quizá ennegrecer, o quizá ennegrecer. Llevarlos al olvido insultante, llevarlos al olvido del desprecio, sí, al olvido del desprecio. Las instituciones tienen un deber con todas las víctimas, con todas ellas. No solamente con aquellas de las víctimas con las que algunos se sienten ideológicamente identificados.